Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es domingo 10 de diciembre, segundo domingo de Adviento, pero la fecha 10 de diciembre es sugestiva, es el día en que fue publicada, ratificada, firmada la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para todas aquellas personas, entidades que trabajan por la defensa, promoción, defensa de los derechos humanos, abrazos desde este programa. Es segundo domingo de Adviento y para los que son católicos, las que son católicas, saben que existe una figura de la que no hemos hablado en esta semana, que es la corona del Adviento. La corona del Adviento es un símbolo litúrgico fuerte que tiene una finalidad de motivar para que tengamos un avance de lo oscuro a lo más claro, del pecado a la gracia. Usted va a notar que la corona de Adviento significa encender 4 velas. Una el primer domingo, generalmente morada, oscura. El día de hoy se puede encender una roja, no tan oscura como la morada. El otro domingo se enciende una rosada, ya más clara. Y el cuarto domingo se enciende una blanca. Es un simbolismo religioso, litúrgico, de avanzar de la tiniebla hacia la luz. Este es el segundo domingo de Adviento y estamos hablando de una vela seguramente rojo, un rojo tal vez no tan intenso, no tan oscuro, puede ser un rojo claro, pero rojo. El otro domingo será rosada, etc. En la primera parte vamos a ver cómo termina por fin el encuentro de Monseñor Romero con el Papa Pablo VI. Hemos dicho que ha habido 2 tipos de encuentro: el encuentro comunitario, el encuentro de amigos, el íntimo, y después ha iniciado ya el momento burocrático, eso de andar en las secretarías, eso de andar en las congregaciones, así funciona el Vaticano. Pues hoy vamos a agregar un tercer elemento. Monseñor tuvo la habilidad, la astucia de escribir un documento, un memorando, para que el Papa lo leyera antes del encuentro. Y ahora resulta que Monseñor se da cuenta que ese documento, ese memorando, esa carta, el Papa la había leído y la había marginado. Cuando tiene el encuentro con Monseñor Caseroli, que es el encargado de atender a Monseñor Romero, Monseñor Romero nota que la carta está marginada, que tiene unas notas con la tinta, con la mano del Papa Pablo VI. Todo esto denota que el Papa Pablo VI apreciaba, valoraba a Monseñor Romero, como diciéndole a Monseñor Caseroli: atienda a Monseñor, atiéndalo muy bien, que se sienta bien, algo así. ¿Qué decía esa carta, ese memorando? Bueno, Monseñor lo deja en un sobre para que el Papa lo pueda leer. ¿Pero qué decía? Monseñor explica la situación, lo incómodo que es para Monseñor Romero estar al frente de una diócesis cuando tiene tantas fuerzas en contra, y que lamentablemente muchas de las acusaciones, de las observaciones que le hacen en los dicasterios, que le hacen en las secretarías, vienen de allá, de estos grupos de poder
de El Salvador, de esos grupos de poder que le impiden, que le entorpecen, que le estorban el trabajo como arzobispo. Es maravilloso que al final de este encuentro, Monseñor desde Roma grabe sus impresiones y eso sea transmitido en la radio del arzobispado, la YSAX, la voz panamericana, 800 en el dial. Así era la astucia de Monseñor Romero. Termina el encuentro con el Papa y ahora comienzan los encuentros de la oficialidad, de la burocracia. Oigamos a Monseñor. Yo dejé bajo sobre reservado un memorándum, dejé al Santo Padre un memorándum en forma de una breve carta para expresarle que ya estaba visitando los diversos dicasterios de su santidad y le explicaba qué difícil resultaba cumplir el ministerio arzobispal en la situación de mi país, tratando de ser fiel al magisterio actual de la Iglesia. Le cuento también que mi información a Roma viene respaldada por documentos y publicaciones que reflejan esa situación y al mismo tiempo difaman a la Iglesia o se manifiestan en forma de solidaridad con el arzobispo, testimonios que llegan de todas partes y sobre todo del pueblo que me toca orientar, y que todo esto me da aliento para seguir en mi trabajo pastoral como lo llevo. Le digo también que lamento que en las observaciones que algunas secretarías han hecho a mi conducta pastoral, parece que prevalece un criterio negativo que coincide exactamente con las fuerzas muy poderosas que allá en mi arquidiócesis tratan de frenar y desprestigiar mi esfuerzo apostólico. Pero termino diciéndole que puede estar seguro, Santo Padre, de mi fidelidad como a sucesor de Pedro y de mi seguimiento incondicional a su magisterio, ya que en esta fidelidad y seguimiento he encontrado siempre el secreto y la garantía de caminar con mi rebaño en pos del Espíritu del Señor. Esta carta la vi después entre los papeles que llevaba el señor obispo Casaroli para dialogar conmigo en el diálogo o audiencia de la Secretaría de Estado, y noté que al pie de mi carta había unas letras que sin duda eran del Santo Padre, haciendo algunas observaciones para que el Monseñor Casaroli las tuviera en cuenta al platicar conmigo. Esta misma tarde del 21 de junio, de acuerdo con lo convenido con el Padre Pedraz, nos pusimos en comunicación telefónica para informarle de mis impresiones y de mis actividades en Roma en una grabación que sin duda fue pasada por YSAX ese miércoles 21 de junio. Llegamos a la sección de la Palabra de Dios. Es el segundo domingo de Adviento y vamos a estudiar ahora en la primera lectura al profeta Isaías, como hemos hecho toda esta semana. Una lectura que es demandante. En este caso ya damos el salto al segundo Isaías. Recuerde que el primer Isaías está comprendido del capítulo 1 al capítulo 39. Y hoy vamos a leer el capítulo 40 de Isaías, versículos del 1 al 11. Y dice lo siguiente: Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice Dios. Hablen al corazón de Jerusalén. Anúncianle que se ha cumplido su condena y está pagado su crimen, ya que de la mano del Señor ha recibido doble castigo por sus pecados. Una voz grita en el desierto: preparen
un camino al Señor. Tracen en la llanura un sendero para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que montes y colinas se aplanen, que todo lo torcido se enderece y lo escabroso se nivele. Y se revelará la gloria del Señor, y la verán todos los hombres juntos. Ha hablado la boca del Señor. Dice una voz: grita. Respondo: ¿qué debo gritar? Toda carne es hierba, y su belleza como flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ellos. Pero la palabra de Dios se cumple siempre. Súbete a un monte elevado, mensajero de Sión. Alza fuerte la voz, mensajero de Jerusalén. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Miren, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Miren, viene con él su salario, adelante de él su recompensa. Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo lo reúne. Toma en brazos los corderos y hace recostar a las madres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Isaías 40. Del 40 al 55 es el Deutero Isaías, es el segundo Isaías. Denle buenas noticias al pueblo. Ya sufrió suficiente. El primer Isaías preveía que iba a pasar una catástrofe en el pueblo. La catástrofe llegó. Pero ahora, en el segundo Isaías, el pueblo ya está en la esclavitud de Babilonia, en el exilio en Babilonia, ya está ahí. Pero ahora el profeta, que ya no es el profeta original, ahora ya es un seudónimo, es alguien que usa el nombre del profeta Isaías. Ahora ya Isaías toma la palabra para darle ánimo al pueblo. Están castigados, pero ya fue pagado el rescate. Denle buenas noticias al pueblo. Súbanse a lo alto, grita. ¿Y qué voy a gritar? Que ya está todo pagado, que ya llegó el momento en que van a salir de la esclavitud. Se va a acabar por siempre el castigo que Dios les ha impuesto. Esto es el adviento del profeta Isaías. Es el mensaje esperanzador del profeta. Viene el momento de la victoria de Dios. Ya les pagó, ya pagó por el delito que ustedes cometieron. Ya no van a estar más en ese castigo, ya no van a estar más en ese exilio. Griten a Jerusalén: llega el Señor, preparen los caminos, ya viene el Señor. Y ese periodo de ya viene el Señor va a durar desde el año 538 hasta la llegada de Jesús en el año 0 o en el año 6, según los datos del calendario. Preparen el camino. Y de esto va a hablar la segunda lectura. Poco hemos estudiado la segunda lectura, la segunda carta de Pedro. Así se llama, segunda carta de Pedro. Capítulo 3, versículos del 8 al 14. Dice lo siguiente: que esto, queridos hermanos, no les quede oculto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se retrasa en cumplir su promesa como algunos piensan,
sino que tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que se pierda nadie, sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará como un ladrón. Entonces el cielo desaparecerá con estruendo, los elementos serán destruidos en llamas, la tierra con sus obras quedará consumida. Y si todo se ha de destruir de ese modo, ¿con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes, esperando y apresurando la venida del día de Dios, cuando el cielo se consumirá en el fuego y los elementos se derretirán abrasados? De acuerdo con su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habitará la justicia. Por tanto, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda carta de Pedro es una carta igual con lo que se llama pseudonimia. Alguien la escribió y data de finales del siglo I e inicios del siglo II. Y Pedro ya no estaba. Pero el autor le pone el nombre de Pedro en referencia a Pedro el apóstol. Pedro, que tiene dos nombres: Simón, nombre hebreo, y Pedro, nombre griego. Simón, Pedro, hebreo, griego. El autor de esta carta usa el nombre de Pedro, haciendo ver como que la carta la escribió el apóstol Pedro, pero no es original de Pedro, es de otro autor. ¿Qué pasa con este autor que escribe en nombre de Pedro? Al final del siglo I ha habido una especie de desencanto. Es que se nos prometió que Cristo iba a volver, pero han pasado varios años y Cristo no regresa. El autor de la segunda carta de Pedro, dice: es que no conviene que venga todavía, porque muchos de ustedes no se han convertido. Y Dios quiere que todos se conviertan para que todos se salven. Por eso Dios tiene paciencia. Él no falla su promesa, Él va a venir. Pero tiene paciencia. Quiere que todos se conviertan para que no se condene ninguno. Esta es la justificación que encuentra el autor de la segunda carta de Pedro. Pablo creyó que Jesús iba a venir ya, casi. Poco a poco Pablo se fue dando cuenta que no era así. Y hoy llevamos 2000 años desde que Jesús prometió volver y no ha vuelto. Y la segunda carta de Pedro nos cae como anillo al dedo. Es que Dios tiene paciencia, por eso ha esperado 2000 años y quizás puede esperar otros 2000, porque lo que quiere es que se salven todos y todas. En el momento que se escribió esta carta, tal vez los cristianos y cristianas habrán sido 1000, tal vez menos. Ahora somos 2400 millones. Y Dios todavía dice: paciencia, no voy a ir todavía. No les voy a avisar, voy a llegar como un ladrón, pero no voy a llegar todavía, porque quiero que todos y todas se salven. Así se entiende que la segunda venida de Jesús tarde bastante. Vamos al Evangelio de hoy. Es un Evangelio que muchas veces pasamos o lo leemos de manera muy rápida y pasamos desapercibidos. Es el prólogo del Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 8. Dice lo siguiente: comienzo de la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Tal como está escrito en la profecía de Isaías: mira, envío por delante a mi mensajero para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Así se presentó Juan en el desierto, bautizando y predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados.
Toda la población de Judea y de Jerusalén acudía a él y se hacía bautizar por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un manto hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero en la cintura, y comía saltamontes y miel silvestre, y predicaba así: detrás de mí viene uno con más autoridad que yo, y yo no soy digno de agacharme para soltarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él lo bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es Marcos, es el prólogo. Para quienes ya estudiamos el Evangelio de Marcos en los videos del estudio bíblico del Nuevo Testamento, usted se puede dar cuenta que Marcos es el evangelio más simple de los 4, el más fácil de comprender, porque está dirigido para usted y para mí, para los paganos. Marcos no se mete en aquel tema del anuncio del ángel, bien a José, según Mateo, bien a la Virgen María, según Lucas. Marcos no tiene ese problema. A Marcos lo que le interesa es que apareció un tal Jesús. Por eso el Evangelio comienza así: comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Apareció por ahí. Y apareció un tal Juan Bautista. Así presenta Marcos la llegada de Jesús. Juan es el precursor. Juan es el que prepara el camino. Es que allá en la profecía de Isaías dice: preparen el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino. Y Juan es la voz en el desierto que prepara el camino. Yo bautizo con agua, pero él bautiza con el Espíritu. Yo no soy digno de agacharme para soltarle la correa de sus sandalias. Él es el que es. El Adviento para usted y para mí es precisamente esa doble dimensión. Celebramos la llegada del Mesías hace 2000 años. Eso lo celebramos. No es que Jesús va a volver a nacer, no. Lo celebramos y anunciamos, eso sí, la llegada definitiva del Mesías, de Jesús, del Cristo, el Hijo del Dios vivo. Él prometió volver. Anunciamos la segunda llegada mientras celebramos la vez que ya vino. Hace 2000 años vino y preparamos el terreno para la última y definitiva venida de Jesús. El Evangelio de Marcos hoy nos prepara para esto. Preparen el camino. No para la primera venida, esa ya vino. Preparen el camino para la segunda. Y en esta segunda venida, les decía yo, tenemos dos opciones. Le damos un carácter escatológico. Algún día va a aparecer Jesús, escatológico, el último tiempo. O usted y yo aceptamos que Jesús ya entró, ya está en nosotros. Entonces, unos pueden estar esperando la venida definitiva escatológica y otra es aquella en la que ya entró en nosotros. La Navidad es eso, que Dios entre en nosotros, que nos haga entrar en la vida eterna. Esto no se predica mucho, pero esta Navidad, este Adviento, yo soy partidario de que lo debemos empezar a asimilar desde ya. Puede ser que algunos prefieran la venida escatológica del último tiempo. Sí, está bien. A lo mejor usted acepta esta propuesta de que el Adviento
Es una preparación para que Jesús entre ya en nuestra vida. Y que el otro año celebremos los dos advientos. El adviento de hace 2000 años y el adviento del año 2023. Porque usted en este año dejó que Jesús entrara definitivamente en su alma, en su vida. Ya no tenemos que esperar la venida escatológica. No hay necesidad. Ya estamos en ella. Ya entró Jesús en nosotros. Vamos a seguir hablando de esta venida, no escatológica, la del último tiempo, no. La venida de Jesús a nuestra vida. Esto sería una novedad si usted está de acuerdo. Porque esto sí nos abre las puertas para que desde ya vivamos con Jesús. Para que Jesús desde ya viva dentro de nosotros. Este sería el segundo adviento. El primero lo celebramos, el segundo lo preparamos. Así funciona esta reflexión en este programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es segundo domingo de Adviento, nos quedan 2 domingos. Vamos a seguir estudiando esta temporada, este Adviento, tratando de vivirlo de mejor manera. Bendiciones para todos y para todas.